Víctor Álvaro González, socio fundador de Neste Finance. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien. Bueno, estamos en un periodo de mercado con sesiones, o más bien semanas de ida y vuelta, y con correcciones que muchas veces ponen nerviosos a los inversores. Estos días o estas semanas que hemos visto y que estamos viendo de correcciones, ¿qué información, a su juicio, nos dan como inversores? Pues sí, esa es una buena pregunta o una buena cuestión a tener en cuenta, porque la mayoría de los analistas dedican el tiempo a ver si eso no es una corrección, lo cual está muy bien, pero realmente limita un poco el partido que podemos sacar a este tema. O sea, a partir del momento que decidamos si es una corrección, pues lo que no habrá que es que estar en el mercado. Perdón, si no es una corrección, si es un cambio de tendencia. Pero si estamos ante una corrección, pues en lugar de seguir pensando en ello, habrá que pensar qué nos está diciendo el mercado, porque al final es la información que nos interesa, ¿no? Incluso para el caso de que pasara de corrección a tendencia bajista, viendo qué es lo que funciona mejor y peor durante esa corrección, pues nos da una información muy importante de cómo puede ser la evolución de los distintos activos, países y sectores en caso de que entráramos en una tendencia bajista. Pero da una información mucho más importante y es sobre las correlaciones. Es decir, a ver cómo lo explico, hacerlo de una forma sencilla. En una cartera es muy importante diversificar, pero que no se trate de una suma cero, de un ni chicha ni limoná. Es decir, que si tú una cartera, que es lo que hace la mayoría de los gestores, muchos inversores, es comprar de todo y comprar normalmente más cosas que donde sube una baja la otra. Lo que ocurre que eso al final es una suma cero. En cambio, si tú detectas en los distintos activos cuáles se mueven con cierta independencia, es decir, cuáles pueden subir sin necesidad de que tenga que bajar otro. Voy a poner un ejemplo. Actualmente tenemos un activo, la renta variable, y otro que son las materias primas, y no necesariamente se mueven siempre de forma inversamente proporcional. Tienen, motores de rentabilidad diferentes, pero que también coinciden a veces. Por lo tanto, sobre todo determinados sectores de la renta variable, por ejemplo, si la preocupación en ese momento es la inflación, pueden subir a la vez que suben las materias primas. Y como habría muchos más. ¿Qué ocurre durante las correcciones? Que nos da toda la información, nos dice quién sube y quién baja de forma proporcional pero inversa, es decir, quién hace de amortiguador. Pero luego también cuáles se mueven de forma independiente. Si durante un periodo como el que estamos viviendo observas bien el mercado, verás que se producen esas subidas a veces en paralelo, a veces no, y eso a la larga es muy importante, porque una cartera bien construida en este sentido, pues tiene una amortiguación, tiene un movimiento menos volátil que una cartera que no tiene ningún tipo de diversificación, y además no es suma cero, que tampoco sirve para mucho. Claro, es interesante esto que comenta al respecto de las correlaciones y al hecho de que no siempre siguen la misma lógica, es decir, no siempre es si P entonces Q, no son necesariamente las mismas correlaciones en todo el tiempo, ¿no? Cambian. ¿De qué depende? Ese es el kit de la cuestión, porque esto así dicho parece muy fácil, pero el problema es que las correlaciones son temporales, es decir, que hay correlaciones, se produce, por ejemplo, efectivamente, entre el activo A y el activo B, en función de una determinada circunstancia económica o financiera, pues tenemos un movimiento que puede ser, como digo, totalmente independiente, o puede ser directamente correlacionado a lo que se conoce como con una correlación negativa o positiva, y hacer o todo lo contrario o exactamente lo mismo. En otras palabras, esas correlaciones cambian, es decir, que dependiendo de cuál sea la situación del mercado, ese activo A frente al B puede moverse de forma totalmente distinta, además casi inversamente proporcional, pero de forma, como digo, inversa y directamente proporcional, o al revés, moverse en paralelo. Ha habido épocas, por ejemplo, en la que los bonos han subido a la vez que las acciones, por ejemplo, cuando hay una fuerte inyección de liquidez en el mercado, los tipos están altos, caen los tipos de interés, sube el precio de los bonos y también afecta positivamente a las acciones, mientras que otras veces no. Entonces, el tema es tan sencillo y tan difícil como las correlaciones existen,
duran bastante tiempo, esa es la buena noticia, es decir, que no es algo que dure una semana, normalmente se tiran meses, a veces años, pero cambian. Entonces tú tienes que ir detectando cuáles son las que funcionan en cada momento y eso es lo que te va a permitir gestionar una cartera, en nuestro caso de fondos y ETF, que es nuestra especialidad, pues gestionarla o asesorar sobre ella, intentando limitar el nivel de volatilidad y cuidado, si en un momento dado te quieres cubrir, tú ya sabes en ese momento de mercado qué te cubre. Es decir, que si tú ya has identificado que A y B, lo que tienen ahora, porque hay que matizar, ahora en este periodo, es una correlación negativa, es decir, que cuando uno sube el otro baja, pues tú ya sabes lo que tienes que comprar cuando piensas que, por ejemplo, va a caer ese activo A al que en ese momento tienes en cartera, ¿no? Por tanto, la información que nos dan esas correcciones nos sirve para algo tan importante como es diversificar. ¿Qué entiende Víctor Álvar González por una buena diversificación? Bueno, pues aquí hay situaciones extremas. Warren Buffett, no sé si lo voy a decir exactamente como lo dijo él, pero decía algo así como la diversificación es algo que hace alguien que no está muy seguro de sí mismo, de lo que está haciendo. Él no diversifica casi nada, puede llegar a tener 5 valores en su cartera y hace unas apuestas muy concretas porque tiene muy claro que eso funciona. Yo creo que existe un término medio y la diversificación inteligente es diversificar, pero solo con el objetivo de reducir la volatilidad, no de impedir la rentabilidad. Y esa diversificación, que ya digo es la que yo considero una diversificación inteligente, sí que es bueno hacerla, porque en fin, el problema para tener solo 5 valores hay que ser Warren Buffett y además hay que tener unos clientes que estén por la labor de la volatilidad que eso puede implicar. Así que aquí está un poco, en el término medio está en la virtud, no tener muchísimos valores o fondos, lo que sea, y acabar que sean totalmente con correlación negativa y acabe siendo todo una suma cero, tampoco ir al extremo Warren Buffett, sino tener una diversificación que limite la volatilidad, que reduzca la volatilidad de la cartera, pero que no impida ganar dinero. Víctor Álvar González, socio fundador de Nestec Finance. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.